Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compartir sin desmayar todo lo que desear. Y Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos regala
para seguir estudiando las Escrituras, para seguir disfrutando ese privilegio de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de aquello que el Dios nos ha revelado, para que nosotros le conozcamos a Él y conozcamos también todo aquello que nos rodea. Seguimos con este tema hablando sobre las doctrinas bíblicas y seguimos hablando sobre ese tema sobre Satanás. Anhelo de todo corazón que usted hoy esté disponible y que saque el tiempo realmente para que estudiemos las Sagradas Escrituras. Vamos a ponernos en la mano del Señor y vamos a pedir su dirección para que Él sea fortaleciéndonos y dándonos el vigor y la gracia de estar delante de Él, escucharle, entender lo que Él nos dice, poderlo poner en práctica y poderlo compartir con nosotros también. Vamos a orar y acompáñeme allí, inclinando su rostro. Démosle la honra a Dios y pongámonos en sus manos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por la inmensidad del amor con que tú nos has amado. Gracias porque no mereciendo nosotros nada, tú nos has dado a tu Hijo y con tu Hijo nos has dado todas las cosas. Y gracias por el honor de poderte conocer día a día. El honor de conocer, Dios, la doctrina a la cual hemos sido entregados. Pero también conocer a aquel que es el enemigo de la obra tuya, el enemigo de tu pueblo. Poder conocer, Dios, quién es y cómo obra. Y rogamos tu gracia y tu sabiduría, Dios, para aprender hoy. Pido tu bendición, Señor, tu fortaleza y la gracia para todos nosotros, para estar delante de ti y escucharte con atención. Quita, Señor, todo peso de nosotros y el pecado que nos asedia. Bórralo, Dios, y permítenos estar atentos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amada iglesia, amados hermanos, vamos a las Escrituras y vamos a hablar hoy de las actividades presentes del enemigo. Aquellas actividades con las cuales él de alguna manera ha venido engañando y seguirá engañando a la humanidad, y también aquellas estrategias con las cuales él pretende engañar al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ha escogido. Vamos primero a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos allí. Aquella carta que Dios envió a los tesalonicenses y donde hay advertencia. Y en el capítulo 2 del versículo 18 de la primera carta, la Escritura dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo les escribe a ellos y les da a conocer el anhelo profundo de su corazón y los deseos de ir a visitarle. Dice allí en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez he querido ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Satanás siempre ha sido, es y será el opositor de la iglesia, de la obra de Dios, de la obra que la iglesia debe hacer. Él siempre ha sido el opositor y va a seguir siendo opositor. Él va a estorbar y se seguirá oponiendo realmente a aquellos que queremos hacer la obra del Señor. Él va a buscar poner toda clase de obstáculos para que nosotros no hagamos lo que debemos hacer, para que nosotros no llevemos el mensaje que debemos llevar, para que nosotros de alguna manera menguemos y, si es posible, que nos detengamos. Él va a trabajar profundamente en todo esto. Por eso el apóstol Pablo muestra que él quiso ir, con su equipo quiso ir y muchos de su equipo quiso ir, pero él de alguna manera, de manera personal dice, yo ciertamente una y otra vez intenté ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. No sé qué dificultades tendría Pablo, salud, no sé otras qué dificultades tendría. Bueno, pero el enemigo va a buscar la manera de que nosotros tengamos demasiados obstáculos. Pongamos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de domingo, el día domingo del creyente. El sábado se propone ya el domingo reunirse con la iglesia, pero esa noche se enferma y pasa toda la noche enfermo, se trasnocha. Ya eso se convierte en un obstáculo que el enemigo ha hecho para que usted no vaya. Se levanta posiblemente en la mañana y no hay agua, no hay luz, no hay transporte. Bueno, miles de opciones pueden llegar para que usted no se congregue, no haga la voluntad de Dios. Pues Satanás va a tratar de oponerse. Nosotros vemos las cosas como normales. Se fue el agua, bueno, qué pena. Se fue la luz, bueno, qué dificultad.
excusas para nosotros, pero no vemos que detrás de todo esto puede estar el enemigo obrando, oponiéndose, estorbándonos para que nosotros hagamos exactamente lo que Dios nos ha ordenado. En Mateo capítulo 13, por favor vamos allí a Mateo capítulo 13. Por favor acompáñeme a las Escrituras, no solamente sea un oidor. Vaya a las Escrituras, muévase en las Escrituras para que sea Dios quien realmente le haga ver por las Escrituras, le hable por las Escrituras y juntos vayamos al texto y estudiemos esta doctrina. En Mateo capítulo 13, versículo 19, dice la Biblia: cuando alguno, puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquier persona, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el maligno, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Puede venir directamente Satanás, puede venir alguno de sus demonios o alguno de sus ministros. Porque no solamente Satanás puede hacerlo, él puede enviar los demonios para quitar de nosotros, para distraernos a nosotros, para buscar que nosotros, aunque estemos ahí oyendo, no pongamos atención, no entendamos, o para que alguien que está a nuestro lado como instrumento de Satanás no distraiga, porque hay muchos hermanos que van a las congregaciones a distraer a otros. Y en estos tiempos de tecnología hay muchos que van con su tablet, con su celular y distraen. Al que está al lado, distraen al que está atrás, siendo instrumentos del diablo. Y es necesario que entender todo esto porque nosotros a veces no nos damos cuenta que en estas maneras que algunos pueden llamar legalismo, Satanás las está usando para obstaculizar realmente el evangelismo y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso el texto dice: cuando alguno oye la palabra del reino. Pongámonos en un templo. Estamos en un lugar donde estamos congregados y se está escuchando la palabra del reino. Satanás va a trabajar para que a usted y a mí nos dé sueño, para que de alguna manera el de lado nos hable, el de lado nos pregunte, aunque sea dónde está la cita, qué dijo el pastor o qué pasó esta semana. Bueno, alguna manera nos distraiga para que nosotros oyendo no entendamos. Entonces, cuando nosotros oímos, sin entender, téngalo por seguro que Satanás va a venir a quitar eso que nosotros oímos, para que de alguna manera esa semilla no dé fruto. Por eso el texto dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso hay que buscar entender las cosas. Y si usted no entiende, alce la mano, pregunte. Usted ve en las Escrituras, en los 4 evangelios, cuántas veces muchos hombres, muchas personas de alguna manera alzaron la mano, preguntaron, interrumpieron a Jesús en medio de sus sermones, en medio de su labor, para preguntar. Y escucharon de parte de la boca de Cristo una explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso hay que buscar entender. Hay que buscar tener entendimiento, comprender bien lo que el Señor dice y aún preguntar: ¿cómo debo hacerlo, Señor? Y pedirle al Señor: dame fuerzas para hacerlo, para que de alguna manera la semilla no solo caiga en nosotros, sino que se entierre en nosotros, para que nosotros realmente la creamos y el enemigo, aunque quiera venir a arrancarla, no puede arrancarla. Porque una vez la semilla echa raíces, el enemigo no puede arrancarla. Por eso Dios dice: arraigados. Permitan que la semilla que llega a nosotros eche raíces para que no sea fácil de arrancar. Los corazones que son poca tierra o que son mala tierra no son capaces de sostener ninguna planta. Pero los corazones que son buena tierra, que tienen profundidad de tierra, las plantas echan raíces profundas, de tal manera que no es fácil arrancarlas. Usted hace la diferencia entre arrancar, digamos, una mata de yuca y arrancar una lechuga. A ambas hay que hacerle fuerza, pero a una hay que hacerle demasiada fuerza. Si usted va a arrancar una mata de yuca, tiene que sacar, si tiene 10 yucas enterradas, son 10 raíces que de alguna manera hay que buscar soltar. Y a veces hay que escarbar a los lados, a abrir una buena zanja a los lados antes de tirar. Pero si va a arrancar una mata de lechuga, no hay que hacer mucha fuerza. No hay que hacer mucha fuerza. Dios quiere que usted y yo entendamos, porque al entender echamos raíces e impedimos que el malo venga y arrebate.
quite fácilmente. Porque la palabra arrebatar no es lo mismo que arrancar. Arrebatar es solamente coger y llevar. Pero si algo está amarrado, si algo ha echado raíces, está cimentado y el enemigo no la puede arrebatar fácilmente de nuestro corazón. Por eso es necesario oír para creer, no hacer como los hebreos que oían sin fe y al oír sin fe no entendían y al no entender terminaban rebelándose, terminaban en la incredulidad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos allí por favor. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, la escritura dice estas palabras: en los cuales el Dios de este siglo, porque está hablando de los impíos, en el cual el Dios de este siglo, recuerden que el Dios de este siglo es Satanás, el príncipe de este siglo, el príncipe de los aires, cegó el entendimiento de los incrédulos. Escuchen lo que Satanás busca enceguecer, el entendimiento para que la gente no entienda cuando recibe, porque la mayoría de los seres humanos de alguna manera han recibido palabra de Dios. De alguna manera los habitantes de la tierra saben que existe la Biblia, aquel libro que se llama la palabra de Dios. Pero Satanás ha venido trabajando para enceguecer el entendimiento, para que la gente ignore, para que la gente menosprecie, para que la gente que lee no entienda y para que los que buscan entender no entiendan. ¿Y con qué propósito? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio siempre es una luz y no cualquier luz. No es un bombillo, no es una luciérnaga, es la luz de Dios, algo muy poderoso que busca realmente iluminar el corazón y la mente del ser humano. Pero Satanás ha trabajado y tiene estrategia de alguna manera para que el evangelio no resplandezca en el entendimiento de los incrédulos, y por eso él está atento para que aquel cristiano distraído, para que aquel cristiano que va al templo sin interés, aquel cristiano que oye la Biblia sin fe, para aquel cristiano que lee con religiosidad, tan pronto lea, él quita. Porque el otro no se está preocupando por entender, se está preocupando solamente por leer. Por eso la preocupación de nosotros es entender. Entender, no solo leer, leer para entender, leer para comprender lo que Dios quiere y con la disposición de hacerlo, porque de alguna manera, de esa manera estamos echando raíces y Satanás no va a arrebatar. Y si va a intentar arrebatar, no le va a quedar fácil. Nos vamos a dar cuenta que él va a querer quitar de nosotros la verdad. Satanás se opone a la obra de Dios. Satanás obstaculiza el trabajo de evangelismo. Por eso hay que buscar que el otro comprenda, que el otro entienda, que el otro exprese con su boca lo que realmente ha oído y creído en su corazón, que lo exprese con su boca, para nosotros asegurarnos de que sí, realmente está echando raíces esa semilla allí. Porque Satanás también tiene el permiso de parte de Dios, digamos así, de entrar en el impío. Satanás no puede entrar en la vida de un creyente porque él salió y no puede entrar. ¿Por qué? Porque cuando él salió entró Cristo. Y donde está Cristo habitando, Satanás no puede hacer morada. La Biblia dice que para que Satanás haga morada en el corazón de alguien que tiene a Cristo, tendría que atar a Cristo, tendría que atar al fuerte, y eso es imposible para él. Pero sí puede entrar en el corazón de uno que no ha recibido a Cristo, puede entrar porque ese lugar de hecho le pertenece a él. Satanás opera, trabaja en el corazón de los que no han conocido a Jesús. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 3 y 4, hablando de la circunstancia real de Judas. Judas, recuerde que fue uno de los 12, llamado por Jesús, y siguió a Jesús, caminó con Jesús, oyó a Jesús, vio los milagros de Jesús, recibió autoridad de Jesús para ir y predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos, y posiblemente lo hizo. La Biblia no nos dice nada, pero posiblemente lo hizo. Pero nunca reconoció a Jesús como el Señor de su vida. Nunca lo reconoció como el Mesías, el enviado de Dios. Nunca lo reconoció como Dios en carne. Nunca lo reconoció como el Verbo de Dios, porque no era su interés. Su interés, el teniente de Judas, era poder. Quería gobernar con Jesús como parte del pueblo judío sobre los romanos,
Y el interés de él fue en la parte económica, en los beneficios de seguir a Jesús. Y nunca realmente recibió a Cristo en su corazón. Por eso el texto dice allí en el 22:3, y entró. Entró Satanás en Judas, como decimos vulgarmente, como Pedro por su casa. Porque realmente Judas no llegó a ser casa del Espíritu Santo, no llegó a ser templo del Espíritu Santo, siempre fue templo de Satanás. Y entró Satanás en Judas, en su propia casa entró Satanás, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. De hecho, toda persona, y estimado amigo que me escucha, con respeto se lo digo, toda persona que no tiene a Cristo es un traidor. Y puede traicionar al creyente, puede traicionar la verdad, puede traicionar a Cristo en cualquier momento. ¿Cómo lo traiciona? Pecando. ¿Cómo lo traiciona? Blasfemando. ¿Cómo lo traiciona? Yendo en contra, oponiéndose a Cristo. Por eso es maravilloso mirar estos textos de la obra de Satanás, de su actividad presente. Se opone a la obra de Dios, obstaculiza el evangelio, se posesiona de los malvados. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, por favor. En el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, muestra la realidad de la vida de la persona sin Cristo y muestra la realidad de lo que nosotros fuimos antes de conocer a Cristo. Y es necesario que nosotros hagamos ese balance para no querer volver atrás, pero también para entender la vida de muchos impíos y en lugar de acusarlo, en lugar de juzgarlo, tener misericordia de ellos y compartirles el evangelio. Dice versículo 1, Dios, o más bien, Dios en Cristo nos dio vida a nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. En los cuales, en esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, una persona sin Cristo anda siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es conforme a Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que opera en los que no han creído. Escuche, Él es el espíritu que opera en los que no han creído en Cristo Jesús, en aquellos que no lo han recibido ni confesado con su boca, que Él es el único Señor y Salvador de sus vidas. Él dice que los impíos viven de esta manera, de esa manera vivimos nosotros antes, dice, viven en los deseos de su carne, o sea, dándole gusto a su propia naturaleza, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por eso, delante de Dios, son hijos de ira, o sea, gente que merece la ira de Dios. Y si no se arrepienten, la ira de Dios va a venir sobre ellos, y ellos van a estar en el infierno, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Satanás tiene acceso directo a cualquier impío. Dios de todos modos tiene control de todo esto para que Satanás no haga lo que quiere hacer, porque Dios tiene un propósito aún con los impíos. Y Satanás quisiera matarlos, pero aún así Dios se lo impide, como vemos en el caso de Job. Job, un hombre justo y recto, pero Satanás quería matarlo. Dios le impidió matar a Job, pero Satanás mató sus hijos, sus siervos y todos los animales que él tenía, se los mató, se los robó, se los destruyó. Después les pide permiso para matarlo. Dios le dice que le da permiso para tocar su cuerpo, mas no para matarlo, y por eso colocó una enfermedad terrible. Pero Dios tuvo el control y tiene el control de todo. Satanás, a pesar de lo que puede hacer, no puede hacer todo lo que quiere hacer, porque él tiene que depender de la voluntad de nuestro Dios y Padre, del Todopoderoso, de nuestro Dios, el eterno Dios, el inigualable Dios. Vuelvo a 2 Corintios 4:4, volvamos allá. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde nos muestra que Satanás ha enceguecido, el Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este sistema cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio.
Ahora, usted y yo tenemos que entender que toda persona allá afuera que no ha conocido a Cristo, que a pesar de que es religiosa, que sabe que existe Dios, pero que adora a Dios a través de ídolos muertos, a través de ídolos, porque todos los ídolos son dioses muertos. Toda esa gente está enceguecida. Ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen olfato y no huelen las cosas espirituales, tienen manos y no palpan nada de lo que es de Dios, porque ellos son semejantes a los ídolos que adoran, como dice el Salmo 115. Los Salmos 115 dice que semejante al ídolo es aquel que lo adora. Satanás ha enceguecido al hombre y le ha hecho ídolos mudos, ídolos muertos, para que adoren dioses que no sirven para nada, dioses que ellos mismos hacen, cargan, manipulan, para que de esta manera mantenerlos entretenidos, distraídos, para que ellos no escuchen al Dios vivo, no escuchen al Dios real, y para que ellos mismos de alguna manera vivan un evangelio que no es el evangelio, o es otro evangelio. El evangelio que ellos creen es que piensan que esos ídolos muertos los pueden hacer algo por ellos, ignorando que al adorar esos ídolos, como dice 1 Corintios 10, están adorando a los demonios y no a Dios. Por eso el texto dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Y por favor, hermano, escúcheme esto. Usted puede ser un creyente incrédulo. ¿Por qué puede ser un creyente incrédulo? Porque usted puede ser una persona que ha creído en Cristo, pero aún así permanecer incrédulo a lo que Él ordena. Tenemos una gran cantidad de creyentes que están en rebelión a Dios. Han creído, pero se han rebelado contra Dios, porque han querido satisfacer su carne y de alguna manera el mundo los está seduciendo. El mundo los está atrayendo y ellos están mirando el mundo como Eva miraba el árbol allí en el huerto. Y están mirando que ese árbol es seductor, que es sabroso y que de alguna manera les va a servir para los propósitos de ellos, ignorando que por amar ese árbol están perdiendo todo el huerto. Y muchos hoy en día están entrando en la incredulidad por seguir los deseos de su carne y el mundo, que son aliados de Satanás, y de esta manera están cayendo en manos del enemigo, están siendo atrapados en cadenas y lazos por Satanás. Por eso quiero invitarles, hermanos, a que nosotros conozcamos realmente la obra que Satanás está haciendo en medio de nosotros y tengamos cuidado. Escuchemos la advertencia que Dios hizo a través del apóstol Pedro: velad y orad, porque Satanás, como león viejo, como león rugiente, está alrededor de nosotros buscando a quien atosigar, a quien asfixiar. Recuerde que por lo general los felinos, ellos matan asfixiando. Ellos buscan de alguna manera el cuello de sus animales, de sus presas, para apretarlos hasta que dejen de respirar. Y Satanás está asfixiando al pueblo de Dios. Tiene asfixiada a la humanidad con el trabajo, con los deseos, con los lujos, con una cosa y con otra. Y a los creyentes de alguna manera busca asfixiarnos. Y a veces con la misma religiosidad nuestra nos asfixia y nos destruye, nos agota, nos debilita, nos cansa. Por eso es necesario estar alerta. En Apocalipsis capítulo 20, vamos allí por favor. Vamos al final de las Escrituras, en el capítulo 20. Ustedes van a encontrar en el capítulo 12 de Apocalipsis hablando que Satanás un día va a ser expulsado del cielo y en el cielo va a existir gran alegría cuando Satanás salga de allí. Porque hoy Satanás tiene acceso, como lo vamos a ver más adelante, tiene acceso a la presencia de Dios directa porque es el acusador de todos nosotros. Pero un día va a ser expulsado y los ángeles se van a gozar en el cielo y se van a entristecer al mismo tiempo por los de la tierra. Pero en Apocalipsis 20 nos muestra básicamente el ministerio final de Satanás, porque después del milenio, después del reinado milenial de Cristo, Satanás va a ser soltado otra vez de la prisión donde va a ser aprisionado durante 1000 años, va a ser soltado para que él revele, escuche, el corazón de aquellos que pasaron vivos de la gran tribulación al milenio, todos esos creyentes que pasaron vivos. Toda esa gente se va a multiplicar, van a llenar la tierra en el milenio, la tierra va a ser llena por fin, toda la tierra va a ser habitada, pero aunque la gente viva con Cristo como Señor y Rey, como el Rey que un día resucitó, que subió a los cielos, ahora es
el Cristo glorificado, aunque reine y aunque ellos lo vean, aunque ellos lo adoren, Dios va a mostrar que si el hombre no lo recibe en el corazón, va a seguir siendo un instrumento a favor del diablo. Y por eso Dios va a aprisionar a Satanás 1000 años y luego lo va a soltar. ¿Para qué? Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, cuando el milenio se cumpla, los 1000 años del reinado de Cristo, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y es la batalla final, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta gente que pasó la gran tribulación, que no murieron, sino que pasaron vivos, que creyeron en Cristo y pasaron vivos, se van a reproducir, pero toda esa gente que reproduce nace siendo pecadora. Y tendrán que arrepentirse, y van a tener 1000 años para arrepentirse, y no lo van a hacer. Van a vivir cómodos, van a vivir en buen ambiente, 1000 años de vida, sin enfermedades, porque va a haber sanidad para todas las naciones, sin mucha aflicción, sin mucha presión, van a vivir tranquilos, como Judas, al lado del Señor, disfrutando todo, pero sin Cristo en su corazón. Y cuando Satanás sea suelto y sus demonios sean sueltos con él, van a salir y van a encontrar miles y millones de personas con un corazón sin Cristo, un corazón vacío. Lo va a llenar de quejas, lo va a llenar de rebelión Satanás para levantarlos contra Cristo, y entonces vendrá el fin. Por eso el versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y rodearon la ciudad amada, la gran Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es el ambiente el que contamina al ser humano, es el ser humano quien contamina el ambiente. Y el ser humano, aunque viva en los mejores ambientes, y aún aunque viva de esa manera como se va a vivir en el milenio, si no reconoce a Jesús, va a ser un instrumento, o va a ser un instrumento de Satanás fácilmente. Si Dios no le concede arrepentimiento al ser humano, el ser humano nunca se arrepentirá. Porque los seres humanos queremos solamente ser bendecidos, queremos comodidad, no queremos de alguna manera ser siervos del Altísimo. Y Dios quiere que realmente nosotros imitemos a Jesús. Él fue siervo y sigue siendo siervo, y Él quiere que nosotros seamos como Él. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos allí por favor. Otra de las actividades presentes de Satanás es el descrédito, de alguna manera el desacreditar. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu, nos advierte a nosotros, especialmente al liderazgo, pastores, ancianos. Nos dice que cuando vayamos a poner las manos sobre alguien para liderazgo, que por favor no sea un neófito, no sea un recién plantado, no sea un recién convertido, no sea una persona ignorante, una persona indocta. Debe ser una persona que haya crecido espiritualmente, debe ser una persona que haya sido entrenada y que de alguna manera haya demostrado por el entrenamiento que está capacitado para servir en algún ministerio. Por eso el texto dice, no un neófito, escuche, no un neófito. Recuerde que la palabra neófito significa recién plantado, recién nacido, un recién convertido. ¿Por qué? Dice, porque no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Las posiciones dan poder, las posiciones dan vanidad, las posiciones dan jactancia. Y quien realmente no es maduro, no le va a dar la gloria a Dios, se va a quedar con la gloria propia. No va a reconocer que es un siervo, sino que es un señor. Y va a actuar de pronto como un señor y no como un siervo. Por eso tenemos mucha gente que la verdad han caído en este problema, y dice, y cae en la condenación del diablo, que es el orgullo, la jactancia, la soberbia. También es necesario que esta persona tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, que ya haya sido probado como una persona que realmente tiene ese ministerio, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, que es el orgullo. Cuando nosotros no tenemos el perfil para hacer algo,
es mejor no hacerlo. Es mejor estar al lado de alguien que sepa. Y al lado del que sabe, nosotros somos guardados y protegidos. Pero si intentamos hacer algo para lo cual no estamos entrenados, podemos ser desacreditados o caer en el lazo del diablo, en el orgullo. Y si alguien pregunta quién hizo eso, y si lo hicimos bien, yo, pero en la jactancia de nuestro corazón. Recuerde que toda buena obra no la hacemos nosotros, la hace Dios. Y toda mala obra la hace nuestra carne que está en nosotros con el permiso de nosotros. Por eso somos responsables. Por eso es necesario que nosotros entendamos este principio y no caigamos en las manos del enemigo. Y es necesario que aprendamos a no darle responsabilidades a los inmaduros o a darles poder a los inmaduros. Responsabilidades sí, pero poder no. A los hijos se les delega responsabilidades, no autoridad. Muchos hoy en día estamos delegando autoridad y les estamos haciendo daño. En el libro de Job capítulo 1, versículo 12, otra de las actividades satánicas es afligir a los creyentes, afligir a la humanidad. Satanás le encanta afligir, le encanta de alguna manera debilitar al ser humano porque de esa manera lo va llevando a la muerte. Recuerde que él vino para robar, matar y destruir. Pero al creyente en especial le gusta afligirlo. Y le encanta de alguna manera que Dios le dé permiso para tocarnos, para traer aflicción a nuestro cuerpo, a través de enfermedades, a través de pérdidas, a través de aflicciones, a través de ataques. Bueno, hay muchas maneras de afligir al ser humano. Y en el libro de Job, por favor acompáñenme allí al libro de Job capítulo 1. Cómo Satanás de alguna manera se acerca a Dios para pedir permiso para atacar a Job. Y Dios de hecho le da permiso. 1:12 dice la Biblia: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Que Dios nos guarde de algo así. Y si Él lo hace, que nos sostenga y no permita que nuestra fe decline. Que su oración por Pedro sea la oración por nosotros. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gracias al Señor Jesucristo por esas oraciones cuando Dios nos ha puesto a prueba. Y dice el texto: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás, todo contento delante de Jehová, a destruir a Job. Y ustedes ven cómo empezó a destruir todo. Le quitó 10 hijos. No sabemos si sus hijos eran casados, posiblemente porque cada uno tenía su propia casa. Destruyó todos los animales que tenía Job, que eran miles, los destruyó. Sus siervos los mató, solamente escapó uno para dar la noticia. Pero no contento con esto, porque Job no renegó delante de Dios por perder sus hijos, por perder todo, no renegó. Job dijo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre de él. Entonces Satanás pide permiso después para seguir afligiendo a Job, y entonces pide permiso ahora a Dios para que lo deje tocar a él. De hecho, estaba pidiendo que lo dejara matar. Pero Dios le dice: toca su cuerpo, pero no le quiten la vida. Porque Dios puede darle permiso a Satanás de quitarnos la vida como una disciplina para nosotros. Y de hecho, en la Biblia nos muestra que la iglesia como tal tiene autoridad de parte de Dios para entregar a aquellos que se deleitan en el pecado, entregarlos a la muerte. No tenemos permiso para matar como lo tiene la policía, como lo tiene el ejército. Pero sí tenemos permiso para entregar a aquellos delincuentes, cristianos delincuentes que delinquen en la iglesia pecando a su antojo, entregarlos a la muerte. No para que nosotros los matemos, sino para que Satanás los mate. Como en el caso de 1 Corintios 5. Esa persona fue entregada a la muerte, solo que Dios no permitió, sino que le concedió arrepentimiento a este muchacho para probar la iglesia de Corinto en la capacidad de perdonar. Ustedes lo ven en el capítulo 2 de la segunda carta de Corintios. Como este muchacho regresa arrepentido y la iglesia no lo quiere dejar, no lo quiere perdonar, porque de alguna manera están atrapados en lazos de rencor, en lazos de alguna manera de amargura en sus corazones contra este muchacho, de venganza. Y tienen que ser exhortados para que escapen de los lazos del diablo en que están cautivos. Pero Satanás quiere de alguna manera destruirnos, quiere arruinar nuestra vida, por eso trae aflicción y grandes calamidades bajo el permiso de Dios, claro está.
bajo el permiso de Dios. Por eso tenemos que estar firmes. Y aunque sabemos que la enfermedad la permite Dios, sabemos que Satanás es el instrumento para traer las enfermedades. Usted ve en la Biblia muchas personas enfermas por causa de obra demoníaca. En el misterio de Jesús hubo liberación. Y es necesario que entendamos todos estos principios para que nos mantengamos alerta. Vamos a mirar algunas actividades de Satanás con los inconversos, con las personas que no conocen a Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, vamos allí por favor. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 14, dice la escritura de la siguiente manera. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es el engañador. Él es el padre del engaño, es el engañador y vive engañado. Pero este es un trabajo que Satanás hace con el impío, engañar. Recuerde que él ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y los mantiene engañados en la mentira, los mantiene engañados en el error. Porque el que no cree la verdad está creyendo una mentira. El que no acepta la verdad ha aceptado la mentira. El que no camina en el camino recto está caminando en el camino incorrecto. El que no habla correctamente está hablando incorrectamente. Existe lo uno o lo otro nomás. No hay más, no hay tintes grises en la vida realmente. Existe el bien o el mal, no más. La gente disfraza y cada día falsifica más las cosas que parecen verdad pero no lo son. Se es verdadero o se es falso. Se habla correctamente o se habla incorrectamente. Se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. No hay puntos medios. Por eso es interesante cómo ese texto dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, no es extraño si también sus ministros, o sea, todos aquellos que le sirven a Satanás, todos aquellos que no han conocido a Jesús son ministros de Satanás, no es extraño que se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos impíos, muchas personas que no han conocido a Cristo actúan bien, pero ese es un disfraz. Ese es un disfraz. Todo su actuar bien es un disfraz, porque por dentro su naturaleza pecaminosa es quien los está controlando. Por eso ninguna obra de los impíos agrada a Dios. Pero nosotros los creyentes también podemos ser engañados por Satanás y vivir en engaño y mantener un disfraz externo cuando internamente estamos en amargura, estamos en odios, estamos en muchas circunstancias que no son. Por eso es necesario que realmente hagamos una revisión y pidamos al Señor que nos examine y nos permita ver si en nosotros hay camino de iniquidad. En San Juan capítulo 8, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8 también nos muestra a nosotros otra manera en que Satanás actúa con el inconverso. Y en San Juan capítulo 8 vemos que Satanás quiere matar al que no ha conocido a Cristo para que no lo conozca. Satanás sabe que hay un día final para él. Mientras tanto trabaja con ahínco, con diligencia para matar. Y entre más mate, la idea de él es que cuando Cristo venga no encuentre a quien salvar. Pero gracias a Dios por su obra. Porque los que Él ha salvado nos mantendremos y los que ha apartado para salvación llegarán a ser salvos. Pero Él es el padre de mentira. Mire ese San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, le está hablando al pueblo judío que estaba al lado de Él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, Satanás es experto, él es el padre, él es la fuente de las mentiras, porque él es mentiroso y padre de la mentira, y todo el que miente bíblicamente se ve como hijo de Satanás. Lo triste es ver a una gran cantidad de verdaderos creyentes mentirosos, creyentes mentirosos, que por hacer lo que ellos quieren, por alcanzar lo que ellos quieren, mienten, ignorando que le están sirviendo al diablo y que Satanás les ha ganado ventaja y de alguna manera los está influenciando y ellos han sido atrapados en lazos de Satanás.
Y muchos lamentablemente siguen sus mentiras para conseguir sus objetivos, ignorando que el final de ellos va a ser terrible por seguir a Satanás. Recuerden lo que hemos hablado días anteriores. Al igual que Eva, hoy en día, muchos creyentes están enamorados de una fruta a expensas de perder el huerto. Están enamorados de algo terrenalmente a expensas de la relación con Dios. Porque Adán y Eva, por comer una fruta, perdieron el huerto. Por comer una fruta, en obediencia a Satanás, fueron separados de Dios. Por comer una fruta, se hicieron hijos del diablo y menospreciaron el ser hijos de Dios. Y esto es terrible a causa del engaño. Él ha sido homicida al principio. Él no ha permanecido en la verdad, porque él estuvo un tiempo en la verdad, no permaneció en la verdad. ¿Por qué? Porque ya no hay verdad en él, no hay verdad en él, solo engaños, solo mentiras. Y todo lo que Satanás habla es mentira. Así la disfrace con la verdad es mentira. ¿Por qué? Porque él cuando habla de sí mismo y él es mentiroso y padre de mentira. Por eso al único que hay que creerle es a Dios, porque solo él es veraz y es verdad. Ahora, en Efesios capítulo 2, como dijimos hace un rato, vemos que Satanás opera en el impío. Volvamos a Efesios capítulo 2, porque la Biblia es clara que dice que Satanás opera en el impío. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuche, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, en aquellos que no han querido obedecer a Dios, aquellos que no han querido creer en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros entendamos que Satanás sigue trabajando y seguirá trabajando en el impío, pero también va a buscar trabajar en nosotros porque aún tiene un aliado en nosotros que es la carne, un aliado que está en nosotros que es la carne, la cual le sirve a Satanás, y tiene un aliado afuera de nosotros que es el mundo, el cual también le sirve a Satanás. Satanás sigue trabajando y seguirá trabajando en aquellos que no conocen a Cristo, pero trabaja también para de alguna manera influenciar a los que conocemos a Cristo. Y en 2 Timoteo 2:26, vamos allí, 2 Timoteo 2:26. 2 Timoteo 2:26, la Biblia es clara cuando dice estas palabras: y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Satanás busca atrapar a muchos creyentes. Como no puede entrar en nosotros, entonces ahora busca de alguna manera enlazarnos a engaños y mentira de él. En 2 Timoteo capítulo 2, voy a leer de versículo 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor debe ser amable para con todos. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar y debe ser sufrido. Debe con mansedumbre corregir a los que se oponen. ¿Por qué? Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escuche, hermano, escuche esto. Porque Satanás trabaja directamente en el impío, pero de alguna manera tiene la manera de trabajar indirectamente en nosotros a través de las conexiones que todavía tiene dentro de nosotros con la carne. Recuerde que Satanás tiene un aliado en nosotros, que es la carne. Y la carne no puede servirle a Dios, solo quiere y puede servirle al diablo. Y Satanás nos atrapa en lazos, en ataduras, en todas aquellas cosas que de alguna manera nosotros queremos hacer, pero que desagradan a Dios. Hábitos pecaminosos, deseos pecaminosos, actitudes pecaminosas, reacciones pecaminosas. Y Dios quiere que seamos corregidos con mansedumbre, por si acaso Él quiere concedernos el arrepentimiento y la gracia de escapar de la esclavitud en que Satanás mantiene al impío, pero también puede mantener al creyente. En el texto que leímos antes de 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el texto dice claramente que Satanás ha enceguecido el entendimiento. Hermanos, siempre que a usted le hablen de la Escritura, busque no solo oír, busque entender. Porque el no querer entender es tener enceguecido el entendimiento.
Y cuando alguien está enceguecido en su entendimiento, eso es obra de Satanás. Escuche lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 otra vez. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Recuerde que un creyente puede ser una persona incrédula. Porque aunque ha creído en Cristo, no quiere creer en aquello que el Señor ordena que nosotros hagamos. Hay mucho creyente incrédulo. Mire los hebreos, recuerde que los hebreos se les acusa de haber oído sin fe. Y por lo tanto, permanecieron en incredulidad y no entraron en el reposo de Dios. Y hay una gran cantidad de creyentes que en muchas cosas, por su incredulidad, no entran en el reposo de Dios, no descansan en el Señor y en la obra que Dios ha hecho. No descansamos como esposos, no descansamos como esposa, no descansamos como hijos, no descansamos como hermanos en la obra terminada de Dios por mucha incredulidad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que Dios dice y como lo dice. No lo queremos, no nos agrada. Por eso el texto es muy claro. Satanás tiene enceguecido el entendimiento de los impíos, pero de alguna manera busca enceguecernos a nosotros. Produce cataratas espirituales en muchos creyentes para que de alguna manera tape la visión de nosotros. Muchos de nosotros espiritualmente también ya usamos gafas porque ya no, de alguna manera estamos siendo enceguecidos y a veces necesitamos gafas espirituales. Dios quiere quitar nuestras gafas, Dios quiere quitar todo esto para que nosotros veamos el resplandor de la gloria de Cristo, el resplandor de la gloria del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar alerta a la obra de Satanás. Y en Lucas capítulo 8, versículo 12, vamos allí. En Lucas capítulo 8, versículo 12, podemos observar este trabajo que Satanás hace en el impío. Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice la Biblia, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Recuerden lo que dice Mateo, ¿cierto? ¿Por qué Satanás puede quitar la palabra? Porque ellos, aunque oyeron, no entendieron. Aunque oyeron, no entendieron o no quisieron entender. La persona que entiende la palabra, Satanás no la puede arrebatar, porque cuando uno entiende, echa raíces. Todo el que está entendiendo está enraizándose o dejando que la palabra se enraice en su corazón. Pero el que no entiende, la palabra solamente cae y Satanás puede arrebatarla fácilmente. Por eso el texto dice, los de junto al camino son los que oyen, y esto es hablando del junto al camino, son los impíos, los que no han recibido a Cristo, los que tienen el corazón duro como una piedra y no hay semilla que entre en ellos. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra no produzca en ellos fe y para que la palabra que no produce fe sea quitada y para ellos no haya salvación. Toda la palabra de Dios, escuche, toda la palabra de Dios tiene el propósito de que la persona se salve. Toda predicación debe tener ese propósito, que usted disfrute la salvación y que el impío llegue a ser salvo. Ese siempre ha sido el propósito de la predicación. Satanás no quiere que la palabra de Dios llegue al corazón y cuando llega va a trabajar para quitarla. Y como dijimos antes, el trabajo que va a hacer él es distraer a la persona para que, aunque oiga, no entienda. Porque el que entiende tiene el privilegio de que la palabra empiece a echar raíces. Y toda semilla que empieza a echar raíces, empieza a echar tallo. Y cuando una planta empieza a echar tallo, hay esperanzas de que haya fruto pronto. Por eso es necesario entender cómo Satanás trabaja y sus actividades y estar alerta. Porque Satanás roba también la palabra del corazón del creyente, que de alguna manera se distrae, no presta atención, no pone cuidado. Recuerden el ejemplo con Saúl. Jesús, o más bien Dios le dice a Saúl a través de Samuel. Vamos por favor a al primer libro de Samuel. En el capítulo 15, hay dos palabras maravillosas que se le dicen a Saúl porque Saúl no obedeció la palabra. Y no hizo exactamente lo que el Señor le había mandado. Y en 1 Samuel 15, 22 dice la Biblia, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Escuche, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros.
Y hay estas dos cosas, Satanás va a luchar para que nosotros no las hagamos, ni que obedezcamos, ni que prestemos atención. De hecho, para obedecer hay que prestar atención primero. Solo el que presta atención aprende a obedecer, y solo el que obedece fue porque prestó atención. Y Satanás va a trabajar para que usted y yo nos distraigamos y no escuchemos lo que Dios nos dice. Porque cuando uno no escucha, sencillamente nosotros no entendemos. El que no escucha no entiende, y el que se distrae no entiende, y el que no entiende no obedece. Por eso es necesario que entendamos este principio. Y volvamos a Efesios 2:2. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Porque Satanás está controlando este sistema. Y lo triste es que la humanidad ama este sistema de riquezas, de lujos, de comodidades, ignorando que ese sistema no es el sistema de Dios. Dios nunca le dio comodidad a su pueblo, le dio tierra, pero no quiso que se acomodaran. Quiso que vivieran como extranjeros, como peregrinos. Y a la iglesia nos pone a vivir como extranjeros y peregrinos para que nosotros no nos acomodemos a este sistema. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso. El versículo 2 de Efesios 2 dice: en los cuales anduviste en tu tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Satanás pone al impío a vivir según la corriente del mundo, a vestirse como el mundo, a pensar como el mundo, a actuar como el mundo, a querer lo que el mundo ofrece, a buscar las distracciones del mundo. Por ejemplo, en este momento, jugar no es pecado. Pero la mayoría están dedicados al deporte en este momento, están dedicados al fútbol. Hay creyentes que se levantan a las 4 de la mañana para ver un partido, pero no se levantan a esa hora a leer la Biblia. Hay gente que está viendo los 3 o 4 partidos diarios, pero ese tiempo no se lo dedican al Señor. Hay gente que en este momento está triste porque su equipo salió. Otros estaban apostando plata para ganar con ellos, adaptados a un sistema completamente conforme al príncipe de la potestad de este siglo y no conforme a la voluntad de Dios. Y miremos para terminar Mateo 13 otra vez. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, los versículos 24 al 30, vemos cómo Satanás trabaja como cizaña. Y lo tremendo es que a veces nosotros no nos damos cuenta como creyentes. Y al igual que aquellos trabajadores nos dormimos y no nos damos cuenta cuando Satanás puede sembrar cizaña en nuestro corazón, sembrar cizaña en la congregación. Y los que hemos vivido en el Evangelio muchos años hemos visto y hemos tenido experiencia de la mucha cizaña que a veces entra a las congregaciones. Mateo 13, 24 dice la Escritura, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, trigo bueno, en este caso. Pero mientras dormían los trabajadores, los hombres que trabajaban, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Esa es una exhortación para nosotros los pastores, los ancianos, los líderes, que no debemos dormirnos porque el enemigo puede sembrar cizaña, traer personas que parecen ser creyentes pero no lo son, o que aparentan estar de acuerdo con la sana doctrina, pero ellos no la creen. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue el enemigo. Cuando salió la hierba, o sea, cuando salió el trigo y la cizaña, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? La idea es, no sembraste solo trigo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y estoy refiriendo a Satanás directamente. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Porque la cizaña y el trigo en su juventud se parecen al 100%. Y uno puede confundir el trigo con la cizaña o la cizaña con el trigo. La única diferencia que se puede hacer entre la cizaña y el trigo es en el tiempo de la madurez. Porque el trigo, cuando madura, el peso de las semillas, el peso de las pepitas de trigo hacen que la rama se doble, se humille. Pero la cizaña se mantiene derecha porque la cizaña no echa semillas. La apariencia es de una espiga de trigo, pero vacía por dentro. Por eso cuando madura el trigo, la semilla del trigo, el grano del trigo, doblega básicamente la espiga del trigo y uno puede saber qué es trigo. Y la cizaña se mantiene
derecha. Por eso el texto dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Satanás va a trabajar para sembrar cizaña en nuestro corazón con malas doctrinas, con malas filosofías. Y hoy en día, todo esto de la filosofía de género, todo eso sencillamente es una guerra satánica con la verdad. Satanás va a buscar de alguna manera eliminar la verdad, tergiversar la verdad. Y cada filosofía, recuerde, cada filosofía en el mundo es contra Dios. Cada filosofía es en contra de las Escrituras y es en contra del pueblo de Dios. Por eso debemos estar alerta y no permitir que nuestro corazón se llene de malas enseñanzas y de cosas que no son de parte de Dios, como tradiciones y huecas filosofías. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en la iglesia puede haber entre nosotros muchos falsos hermanos, gente que aparenta, que muestran ser creyentes, pero no lo son. Y hay que tener cuidado porque Satanás tiene suficientes ministros para engañar. Y nosotros mismos podemos ser engañados. Recuerden que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien asfixiar. Dios nos dice, velen y oren. Velen y oren. Velar, abrir nuestros ojos para mirar, y orar, estar en contacto con Dios. Pero al mismo tiempo escuchar a Dios, porque Él nos advierte en su palabra lo que está pasando y lo que debemos hacer. Mantengámonos prontos para hacer lo que es correcto, y Dios será quien nos da la gracia de tener victoria. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de abrir las Escrituras y conocerte a ti, pero también conocer al enemigo y sus estrategias. Gracias por alertarnos, Dios. Y gracias, Dios, por darnos el conocimiento que necesitamos para vencer también, para no caer en las estrategias del enemigo, para poder, Señor, también cuidarnos los unos a los otros, para conocer su manera de obrar y poder estar alerta, Dios, y no caer en las manos de Él. Padre, gracias por guardarnos del mal y del maligno. Guárdanos de la tentación y permítenos perseverar fieles a tu palabra. Descansamos en ti, Dios, y damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.